los catalogan como términos impropios o impertinentes para asuntos sagrados o para abordarlos desde un púlpito. Casi conciben la sexualidad como un asunto pecaminoso lleno de morbo. No sé qué los empuja a esto. ¿Será la ignorancia, la necedad o la suma de ambas lo que los lleva a tan grave desvío? Yo me pregunto, ¿cómo quieren tapar el sol con un dedo? Es que basta con que un inexperto comience la lectura de la Biblia. En el Génesis va a descubrir en los primeros capítulos el romance entre Adán y Eva. Y luego, al llegar a Apocalipsis, termina con las bodas del Cordero. Estoy diciendo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla abiertamente sobre el tema de la sexualidad y nos deja muy en claro que Dios la inventó y que lo hizo sobre todo con dos grandes propósitos. El primero, manifestar y fundir el amor de una pareja en el matrimonio. Eso, el sexo en el matrimonio, fue idea de Dios. Dios lo diseñó para deleite de la pareja. Y segundo, la reproducción. En otras palabras, la sexualidad, el erotismo, el noviazgo, la copulación en el matrimonio, desde luego, y qué sé yo, más conceptos más, son asuntos sagrados, como sagrada es la familia. Lo voy a repetir: la sexualidad, el erotismo, el noviazgo, la copulación en el matrimonio y cualesquiera otros asuntos son asuntos sagrados, como sagrada es la familia. El libro que hoy vamos a empezar a estudiar, diría yo, es el libro de los libros para abordar este tema. No dije que es el único de los 66 libros bíblicos que hablan sobre el tema. De hecho, todos hablan sobre el tema y lo hacen abiertamente. Solo dije un superlativo hebreo, el libro de los libros. Cuando me refiero a superlativo, le explico. En gramática se reconoce como superlativo al adjetivo calificativo que expresa el grado máximo, si es que existe, algo así como agrandar lo que ya es grande. Cuidado con usar el método a su antojo. Yo diría que solo los conocedores lo ocupan con elegancia. Los inexpertos vamos a rayar en la redundancia, que es un error gramatical, o mejor digo, un horror de dicción. La Biblia ocupa el estilo de superlativo hebreo en repetidas ocasiones. Déjenme citarles las que ustedes más, supongo, recordarán. El Rey de los Reyes. Dice que ese rey es el más grande de todos los reyes que alguna vez existieron o existirán. Y es un título dado a nuestro Señor Jesús. Dicho en forma gramatical, es un superlativo hebreo. El otro, vanidad de vanidades, usado por el hombre más sabio después de nuestro Señor, por Coelet, el mejor de los oradores. Está diciendo que la más grande y peor de todas las cosas vanas, vacías y sin sentido es la vanidad. Y así puedo seguir ocupando más ejemplos. Ocupé
el libro de los libros para darle el hebreo superlativo, diciendo que el libro que habla con mayor intensidad, con mayor fuerza y con mayor hermosura respecto al tema de la sexualidad es el que hoy vamos a estudiar. Y si alguno está a punto de criticarme diciendo, pero ¿y qué nos importa el hebreo, el superlativo hebreo? Mucho, estoy jugando con eso a propósito, porque el libro que hoy comenzamos a estudiar, el título de dicho libro ocupa el método, y el título es El Cantar de los Cantares. Dicho de otra forma, la canción más hermosa de todas las canciones alguna vez imaginadas. Imagino que ustedes, los más atentos, están atando cabos, están diciendo, por eso la poesía lírica de hace unos minutos, por eso el superlativo hebreo, por eso habló de Coelet, porque fue Salomón el que escribió la más hermosa de todas las canciones alguna vez imaginada. De hecho, contiene, además de música hermosa, el poema más increíble que alguna vez pudimos escuchar. Pues bien, bienvenidos a algunas semanas en que navegaremos en temas relacionados al amor y la sexualidad. Aquellos de ustedes que creen necesitar esto, les sugiero, no deberían perderse ninguno de los estudios. Y los que creen no necesitarlo, ustedes más que nadie deberían venir. Jóvenes y adultos, nuestro sermón de hoy se titula La Cenicienta Morena. Vayan a Cantares capítulo 1, así sentaditos, vamos al versículo 1. El cantar de los cantares. ¿Listas sus Biblias? Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino. Al principio les dije que no, y entiendo cómo quieren tapar el sol con un dedo. ¿Cómo no hablaremos de pasión o erotismo en el verso 2? Verso 3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. La enamorada está hablando a su prometido, diciendo que las demás mujeres están enamoradas también de él. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas del Cedar, como las cortinas de Salomón. Vamos a leer hasta ahí, y si alguno de ustedes dice, mire, suena bien pero no entendí nada, no se sorprendan, la poesía requiere un poco más de atención y de estudio para entenderla. Ese va a ser mi trabajo, facilitarle que usted lo entienda, pero les puedo asegurar, y yo no supe que tenía algún atractivo romántico en mi vida, que yo fuera apasionado de poesía o de cosas como estas, sino hasta empezar a leer la poesía bíblica. Descubrí que aún en personas como yo, el Señor ha puesto ese sentimiento y ha puesto todas esas virtudes que, recalco, son sagradas. En fin, oremos. Señor, por favor, háblanos, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y ayúdame para poder intentar ser de ayuda para la iglesia. En Cristo Jesús, amén.
Vamos a la biblioteca, justo como hacemos cada vez que vamos a comenzar a estudiar un libro. Estuvimos estudiando varias semanas el Nuevo Testamento en las cartas a los tesalonicenses. Así es que ha llegado el momento para dejar el lugar del Nuevo Testamento y vamos a trasladarnos hacia el Antiguo Testamento. Recordamos que ahí tenemos una división que podemos entenderla con los dedos de nuestra mano. ¿Recuerdan la división del Antiguo Testamento? ¿Alguien quiere ayudarme? Son varias P y una H. Bueno, les recuerdo, es libros del Pentateuco, libros históricos, profetas mayores, profetas menores y los poéticos. Dejé a propósito los poéticos hasta el final porque son solo 5. Y valga la redundancia con los dedos de la mano. Estos 5, los estudiosos los colocaron juntos porque la Biblia está ordenada de forma temática, por temas. El tema que los une es la poesía. Dicho en otras palabras, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Su estilo de escritura es poesía. Cuando usted va a estudiar estos libros, no puede estudiarlos como estudiaría una carta o como estudiaría un libro histórico. En la carta hay que buscar el remitente, hay que buscar el destinatario, hay que buscar el propósito de la carta, hay que buscar los lugares geográficos importantes. Y algo parecido podría suceder en un libro histórico. En un libro poético el asunto es dramáticamente distinto. Se requiere la ayuda de estudiosos para poder entenderlos. Y perdonen la ilustración, pero esto es muy parecido a la pintura. De hecho, es arte, es pasión, es cultura. Me imagino a todos nos ha pasado que de pronto vemos un cuadro y nos quedamos pensando, ¿será que el pintor estaba drogado? No entiendo nada de lo que está ahí. Y menos entendemos cuando preguntamos el precio. Es una fortuna. Y uno dice, ¿pero qué significa? Y necesitamos que alguien nos interprete ese arte. Necesitamos que alguien nos haga entender la mente del artista. Bueno, eso suele suceder en la poesía. A veces es trivial, a veces es fácilmente entendible, pero cuando se trata de la Biblia vamos a requerir un poco más de ayuda porque nosotros no conocemos el contexto histórico, no conocemos sobre las costumbres del poeta o de quién el poeta escribió, no sabemos lo que está sucediendo. Como burdo ejemplo, pero sé que la mayor parte de ustedes recordarán, a menos los de mi época y en música pagana, hace 20 o qué sé yo, más años menos, se puso muy de moda la canción ¿Cómo es Él? Y todo mundo al principio, casi no había tecnología. Yo creo que yo tenía 15 o menos años entonces, un niño, igual que hoy casi. Y me acuerdo que la mayor parte de gente creía que ese poema, el que lo escribió, se lo estaba cantando a su esposa infiel. Hasta que después supimos en entrevista que él le está dedicando ese poema a su hija. Que su hija se enamoró y se va a ir. Entonces necesitaba que alguien explicara el corazón de ese poeta. Sucede algo muy parecido con el Cantar de los Cantares. De allí que necesitemos un poco más de ayuda. Bueno, si usted me pregunta, además de ir al Antiguo Testamento, además de que
corresponde estudiar el libro de Cantares. ¿Tuvo alguna otra razón del por qué elegir Cantares? Sí, es que creo que hoy por hoy el nardo está dando su aroma en nuestra iglesia. Estoy convencido que hoy por hoy los corzos y las ciervas están despertando y haciendo velar el amor. Pastor, ¿qué dijo? Bueno, les estoy diciendo, es poesía. Está en el Cantar de los Cantares. Y conforme avancemos, les voy a explicar qué es el aroma del nardo. Aunque me voy a anticipar, es la fragancia más vendida en el planeta en los últimos años. Por cierto, se traduce como veneno. Y algunas de ustedes a lo mejor usan Poison de Dior. Ese es el aroma del nardo, en una de sus fragancias. Y cuando estudiamos ese verso, les voy a explicar por qué Dior dio ese nombre al único de sus perfumes que no lleva su nombre. Y por qué fue el más vendido en el planeta. Ya lo verán, y entonces ustedes tendrán igual que yo que decir: es increíble la Biblia, todo lo que contiene. Bueno, en su momento. Estoy diciendo entonces que tomé 3 argumentos para estudiar Cantares. Nos corresponde Antiguo Testamento, corresponde en ese orden hacia Cantares, y en nuestra iglesia el nardo está dando su aroma. Bien, algunos detalles introductorios que van a servir como una especie de fundación conforme vamos a estudiar este libro. Entre otros, hablemos del autor. El versículo 1 declara la paternidad. Deberíamos ya no tener discusión alguna. La autoridad literaria dice el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Se acabó. Sin embargo, conforme los años han pasado, algunos historiadores dicen: no, mire, no pudo escribir el todo, parte fue de él, parte fue de otros. Le dan tanta lata al asunto. Yo tengo algunos argumentos que compartirles que creo importantes del por qué no seguirle dando vueltas al asunto y todo empuja hacia Salomón. Entre esos argumentos, el libro de la historia de los reyes, estoy hablando del segundo libro de Reyes, olvido el capítulo, cita que puntualmente Coelet escribió 3,000 proverbios y 5,000 canciones. Imagínense, si el tipo no era un poeta empedernido con un corazón romántico. 5,000 cantos. El libro de los Salmos solo trae 2, que yo recuerdo. Uno ya lo cantamos. En fin, el libro de Cantares que hoy vamos a estudiar hace referencia a 19 plantas y a 13 animales. Y nos sorprende, los poetas inspirados le cantan a todo, al amor, a las plantas, a los animales, a los objetos. Bueno, Cantares incluye 19 plantas y 13 animales. ¿Quién en la historia antiguo testamentaria era tan amante de la ecología como Coelet? Ningún otro. Él es el que solía hablar del cedro del Líbano, del hisopo en la pared. Él es el que disertó sobre aves, reptiles y peces. No encontramos otro con su talento. Su padre, David, no le llegaba a la altura de toda esta ecología. Agregue, en este poema o esta antología de poemas, luego les explico la diferencia, se menciona el marfil y varias piedras preciosas. Muchos de nosotros, y también de los de la historia del Antiguo Testamento, fueron o vamos a ir a la tumba sin nunca haber tocado o visto una pieza de marfil
o una gema o un diamante en bruto. De hecho, a algunas personas les han dicho que ese anillo que lleva o esos aritos son diamantes, pero todavía usted lo duda. Y es que no deberíamos sentirnos mal por eso. Son piedras preciosas y carísimas. ¿Quién podía hablar de esos temas a su antojo sino el hombre más rico que existió? Y que tenía todo eso a su antojo para poner la cereza en el pastel. ¿Quién escribía poemas líricos con maestría sino Salomón? De hecho, esto se dice es un poema lírico o una antología de poemas líricos. Salomón es el único. De hecho, los más estudiosos dicen que son 3 las grandes obras literarias de Salomón. No las únicas, ya les dije que fueron miles, pero 3 las piezas que han unificado. Y curiosamente califican en cierto tiempo de su vida. La primera, y lo voy a ocupar en orden de aparición al revés, la que escribió cuando era un anciano, el libro de Eclesiastés. La que escribió cuando era un adulto, el libro de los Proverbios. Y la que escribió cuando era un joven, el libro del Cantar de los Cantares. Podría sugerir edades, entonces probablemente lo escribió entre los 20, 30 o 35 años este libro. Si esos estudiosos tienen razón. Ahora, todo apunta a que sí, aunque debaten que si es posexilio o preexilio y cosas de esas. Pero cuando uno conoce un poquito el libro de los reyes, la historia de Salomón, la de su padre, todo apunta que es cuando Salomón era un joven, cuando su alma todavía no estaba enlodada de tanto pecado y que su corazón era todo para Dios, cuando se enamoró de esta Sulamita, que ya pronto les presento a la Cenicienta Morena. Bueno, el libro es tan, pero tan corto, que usted en menos de media hora lo puede leer en voz alta. Desde luego, no va a entender nada si lo hace de ese modo. Y como dato curioso, este es el libro del que más se ha escrito de todo el Antiguo Testamento. No estoy hablando en volumen, estoy hablando en calidad. Alguien sugirió, quizás se ha escrito tanto de él por lo complicado y difícil de entender. Ahora que usted y yo naveguemos en sus páginas, descubrirán, no tiene nada de complicado, tiene mucho de hermoso. Los jóvenes se van a fascinar con esto. Las chicas, sus estómagos van a sentir mariposas porque su novio nunca le ha dicho algo de esto. Los esposos creo que estarán agradecidos con Salomón cuando Salomón regaña a sus esposas por el descuido con el que ellas lo tienen a usted en la cama. Y las esposas se sentirán agradecidas con Salomón cuando él les diga a su esposo cómo debe cortejarla y cómo debe seducirla para la intimidad. Y los muy espirituales sentirán una fascinación cuando vayamos a la parte en donde el novio se convierte en Cristo y la novia, la esposa del Cordero. Es algo, bueno, toda la Biblia es divina, pero este libro en cuanto a poesía, uno no puede más que quedarse boquiabierto y diciendo, increíble, su valor literario, su temática, su música, tantas cosas. Lo triste y que debo recalcar es que en muchos púlpitos jamás se escucha este libro. Yo me pregunto, ¿será pereza académica de sus instructores o pastores? ¿Será ignorancia? ¿Qué sé yo?
Solo debo acotar, es otra razón más para yo sentirme agradecido y enamorado de estudiar la Biblia verso por verso. No hay excusa para, y esto no tendría que ser con usted, pero siento la obligación de decirlo. Creo que es más para los que escucharán por radio o internet y predicadores que en su vida han predicado sobre este libro. Debo exhortarles y decirles que la Biblia completa es la palabra de Dios. Tiene un tesoro, pero hay que descubrirlo. Que sea poema y que requiera un poco más de esfuerzo, pero hay un tesoro ahí. Y quizás puedo decir que entre más escondido está, más hermoso sería dicho tesoro. Cada vez que me zambullo un poco más en este libro, me sorprendo más. Es como ir a bucear. Puntualmente es snorkel, buceo, yo no sé hacer eso. Y snorkel tampoco soy bueno, pero lo hice 1 o 2 veces en Belice cuando fuimos a abrir la obra. Les voy a explicar. No es más que ponerse una careta y un respirador sin tanque de oxígeno, y en la superficie, cuando uno se pone la careta, uno puede ver el mundo marino. Oigan, no tengo palabras, ojalá fuera poeta para decirle el mundo que hay allí abajo. Es algo increíblemente maravilloso. Peces de todos los colores, ver las langostas caminar. Recalco, necio de mi parte querer describir ese tesoro. Pienso que algo como eso es la bendita palabra de Dios, que requerirá algún esfuerzo como ponerse esa careta, aprender a respirar, ir un poco más adentro y ser guiado de la mano de un experto para uno descubrir toda la hermosura que eso tiene. Bueno, eso es una comparación de sumergirnos en el libro del Cantar de los Cantares. Y recalco, yo no he dicho que este es el libro más importante de la Biblia. Todos los libros de la Biblia son importantes. Solo que aquellos de ustedes que no estudian la Biblia completa, teniendo el tiempo, teniendo la oportunidad, ustedes son los mejores candidatos para que los falsos maestros los engañen y los manipulen. En fin, regresando al Cantar. La clasificación, antes de continuar y con el tiempo en contra mía, es que hay tanto que hablar de Cantares. Les diré una opinión personal. No es mía. Recuerdo que otro de esos libros que consulto piensa igual. Así es que es pensamiento de los grandes maestros, no de este inútil predicador. Creemos que la mayor parte de obras literarias hermosas que el planeta conoce han sido inspiradas en este libro. Yo me tomé la tarea de buscar algunas de esas historias y les voy a citar 3 o 4 que ustedes conocen muy bien. Las leyendas arturescas, hasta una caricatura sobre el rey Arturo, sobre los caballeros de la mesa redonda, sobre un rey muy bueno que sus caballeros le aman y todos tienen la misma voz y por eso la mesa es redonda. ¿Recuerdan esas historias? Que de hecho, les cuento, no tiene ningún autor. Todas son leyendas anónimas. Y lo que ustedes han visto en televisión respecto al rey Arturo no son más que las novelas modernas de lo que nadie conoce sus orígenes. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, uno descubre con cierta sonrisa, si esta es la historia del rey David, un rey el cual sus valientes lo aman,
que hay una serie de intrigas y romances dentro de la mesa redonda, porque sus valientes podían hablar directamente con el rey. Un rey que sí cuida a su pueblo, es el rey Arturo. Se inspiraron en él. Uno va un poco más allá y lee la obra original, o de las primeras, porque hay mucha controversia y derivación, pero cuando uno lee de las primeras de Robin Hood, uno concluye, este es David. Robin Hood tiene la historia de un renegado que en el bosque se le unen otra cantidad de renegados, y por la injusticia del gobernador o del alguacil, entonces Robin tiene que robar a esos ricos corruptos para defender a los pobres. Ese es David en la cueva de Adulam, exactamente igual. Bueno, estoy diciendo que todas esas grandes obras literarias fueron inspiradas en este bendito libro. Estoy diciendo que alguien con una mente brillante, proactiva, creativa, leyó la palabra, se inspiró y dijo, como la gente en el planeta Tierra es terriblemente ignorante y como nunca han leído estas historias, entonces yo le voy a cambiar detalles y voy a crear mi propia historia. Bueno, algo parecido es el cuento de la Cenicienta. Y juzguen ustedes, después de escuchar y ver esto, si yo estoy hablando de forma remota o atrevida. Corra la Cenicienta Morena. Érase una vez, hace muchos años, cuando la bandera de Israel ondeaba por la grandeza y riqueza de su más romántico y poderoso rey. Uno de sus hijos, el más sabio, el más impresionante de todos, fue a pasear por uno de sus viñedos, que su padre había alquilado a una familia trabajadora y campesina de la tribu de Efraín. El padre de esta familia, según parece, estaba muerto, y los medio hermanos, o qué decir, las hermanastras, estaban abusando de la indefensa chica. Esta era hermosa. Sus labios carnosos, su hablar, engalanaba el resto de su belleza. Aunque hay que contarlo, su piel parecía estar quemada por el sol. Pues parece que a nadie le importa. Sus despiadados hermanos, o sus hermanastras, como usted quiera, la obligaban a salir a la viña y a hacer trabajos de hombres bajo un ardiente sol, su piel cicatrizada por un color moreno. Un extraño día, mientras el príncipe sabio admiraba la viña, de pronto su mirada quedó cautiva ante la belleza de la chica de piel morena. Y como si el amor a primera vista existiera, su corazón quedó atado a la morena. Es como si el nardo de la niña morena dio su olor. Nadie podría dudarlo. No despertéis ni hagáis velar el amor hasta que éste quiera. El amor había despertado. El príncipe corrió a disfrazarse de pastor, un campesino. Es que quería conquistar a la chica, pero no quería que fueran sus dotes de príncipe, de futuro rey, los que ganaran la atención de su enamorada. Es como si la primavera fuera eterna. El cortejo tuvo lugar bajo el sol como techo. Y cuando el amor florecía ante los poemas del sabio, y casi los labios de ambos rozaban destilando su amor a punto de besarse, algo extraño pasó. El príncipe,
O no, debo mejor decir, el campesino, el pastor de ovejas, salió despavorido. Es que algo pasaba en el reino. Antes de desaparecer, le dijo una vez más, con su boca casi pegada a sus labios: volveré, te doy mi palabra. Cada día ella velaba el regreso de su amado, con versos que lavan la sangre de los enamorados, pues decía: morena soy, hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas del Cedar. Sus hermanastras y sus amigas se burlaban, y ella consolaba los insultos diciéndose con voz entrecortada: oh, si él me besara con besos de su boca. Un extraño día se escuchó un estruendo del casco de caballos. La armadura real sonaba de un lado a otro. Fuertes golpes tocaron la puerta de la humilde casa. Y al abrir la puerta, allí estaba los guardias que cuidaban al rey. Ellos dijeron en tono desafiante y muy fuerte: el rey ha muerto. Ahora su hijo está en el trono. Él quiere a la morena como esposa. El corazón de la chica se partió en pedazos. ¿Quién puede desafiar al rey? ¿Quién puede decirle que no? ¿Cómo decirle en palabras que su corazón le pertenece a un campesino, a un humilde pastor? La niña se preguntaba: ¿qué puede haber visto el príncipe en una campesina de piel morena? Con su rostro cabizbajo, sin poder hacer nada, caminó hasta la carroza. Un hermoso palafrén le esperaba. Lágrimas caían por su despedazado corazón. El trotar del corcel dejaba las huellas de su humilde pastor diciendo: mi amado es mío y yo soy suya. Las puertas de la carroza se abrieron. De pronto, un imponente joven con ropa de rey y con un rostro que parecía familiar a la campesina, le dijo, como solo un enamorado podía decirlo: ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo. Cuando ella escuchó la dulce voz de su amante pastor de ovejas, descubrió que el rey y el pastor eran el mismo, que esos eran los versos que éste solía decirle para enamorarla debajo del sol. El amor que ambos se profesaban era tan grande que ni las muchas aguas podrían apagar su llama. Si alguno está pensando, no escuché antes la versión de la Cenicienta morena. Esta es la verdadera historia de la Cenicienta, que mentes creativas le cambiaron. ¿Qué es lo que hice? Ojalá yo fuera poeta para saber declamarlo y Efraín fuera cineasta para producir el video que quisiéramos. Pero en nuestras limitaciones, lo que hicimos fue tomar algunos pasajes, algunos versos y narrarles el libro del Cantar de los Cantares en 7 minutos. Ahora, si alguno de ustedes dice, mire predicador,
sí suena una historia hermosa, romántica, pero no pasa de ser una historia hermosa, romántica. Ustedes no saben la barbarie que acaban de decir. Ahora voy a traducirles la más hermosa historia de amor que jamás mortal pudo imaginar. El príncipe de esta historia no es Salomón. El Espíritu de Dios tomó a Salomón para que él tipificara a nuestro Señor Jesucristo. La Cenicienta con piel morena no es la Sulamita, es la iglesia de Cristo, la esposa o la futura esposa del Cordero. Cuando el príncipe se disfraza de pastor, es cuando nuestro Señor se encarna en Cristo para dar su vida por amor a su prometida. Cuando el romance y el nardo ha empezado a florecer en la iglesia primitiva, de pronto el Señor Jesucristo asciende, no sin antes prometer: volveré, exactamente como lo hizo el príncipe. Con el correr de los años, a pesar de las burlas de todos hacia el amor fallido de la Cenicienta, el príncipe estaba esperando convertirse en el rey de los reyes, el señor de los señores. Y cuando llegó el momento, regresó por su novia. Ponme como un sello sobre tu corazón. Todo es lenguaje profético, además de poético. ¿En qué mente pudo nacer una poesía profética? Solo en la mente de nuestro bendito Salvador. Algo que humanamente no puede explicarse. Bueno, lo más interesante de toda esta historia es que aquellos de ustedes que han sufrido las groserías de esta vida, las burlas, despidos, que han sido traicionados, lastimados, que nacieron sin tener padres, que nunca conocieron de su mamá, o cosas tan dramáticas y tristes como esas. Bueno, su historia es parecida a la de la Cenicienta. Y Dios promete volver como ese príncipe de paz para darle salvación, vida eterna, y que todo su lamento se convierta en gozo. Lo único que usted tiene que hacer es aceptar. Al principio la Cenicienta no quiso abrir su corazón. Ella pensó: mi corazón es el de un campesino igual que yo, no de un rey. Bueno, usted debe estarse diciendo a sí mismo o a sí misma que sus pecados, su vida pasada, no le da el privilegio ni siquiera de soñar con una historia hermosa. Pero el Señor nos dice que el creador de esta historia es Él, y que usted solo debe aceptarle, y que usted solo debe abrir su corazón a Él. La historia de amor más hermosa contada por mente humana puede ser su historia. Esa es decisión suya. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos enseña.